En las últimas horas, Donald Trump ha mantenido conversaciones telefónicas con Putin y con Zelensky, Vladimir y Volodymyr sobre la guerra. Y encima de la mesa estaba ese famoso alto el fuego sobre el que estamos hablando en los últimos días. ¿Está más cerca la paz en Ucrania? Soy Javier Atard y hoy es jueves, es 20 de marzo. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Esta está siendo la semana de las llamadas, al mismo tiempo en el que se producía el mayor intercambio de presos desde que comenzó la invasión, 175 soldados que han intercambiado Rusia y Ucrania. Al mismo tiempo que ocurría eso, Trump y Zelensky hablaban por teléfono durante una hora aproximadamente. Al finalizar, ha sido el propio presidente de Estados Unidos, en su red social, el que ha informado de que había sido una conversación magnífica, es lo que ha dicho. Para Zelensky ha sido positiva, muy sustancial y franca. También lo ha expresado, en este caso, en Twitter. Quiero analizar estas llamadas y sus consecuencias con mi compañero Alberto Rojas, que es reportero de la sección internacional de El Mundo. Hola Alberto, ¿qué tal? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? President Trump also discussed Ukraine's electrical supply and nuclear power plants. He said that the United States could be very helpful in running those plants with its electricity and utility expertise. American ownership of those plants. Es curioso, Alberto, porque lo más interesante no lo hemos conocido por ellos, ni por Trump ni por Zelensky, sino por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, que se llama Caroline Leavitt. Ella es la que ha revelado que Trump le ha propuesto a Zelensky quedarse con las centrales eléctricas ucranianas. Esto, claro, entiendo que, en fin, no es tan fácil decirlo como hacerlo, Alberto, pero ¿por qué puede ser importante? No sé si tú le ves a esto demasiado recorrido. Lo que le sugiere Trump a Zelensky es que Estados Unidos se haga con la propiedad de las centrales energéticas ucranianas para que eso sirva de escudo o de garantía de seguridad frente a un ataque de los rusos, un nuevo ataque de los rusos. ¿Qué importancia tiene? Pues yo ahora mismo creo que es una ocurrencia por parte de Donald Trump. Es decir, yo creo que no han valorado bien lo que es realmente el sistema energético ucraniano heredado de la Unión Soviética, muy anticuado, muy poco eficiente, que tiene muchísima gente contratada. Es decir, si esto se privatiza para dárselo a las compañías americanas, lo primero que tendrían que hacer las compañías americanas es invertir una barbaridad de dinero en hacer de esa estructura algo eficiente y rentable. Por eso no me parece que sea más allá de una ocurrencia de Trump dentro de una conversación en la que se ha hablado de muchas otras cosas. Entre Trump y Zelensky han hablado fundamentalmente de la conversación que 24 horas antes se había producido entre Trump y Vladimir Putin. Por cierto, hay que explicarlo, no ha sido la primera, sí la primera que se ha hecho pública, porque los presidentes de Rusia y Estados Unidos al parecer han hablado en numerosas ocasiones en los últimos días. Eso se ha sabido en las últimas horas. A través de esa especie de teléfono rojo mantuvieron Trump y Putin una conversación de 2 horas y media, una conversación calificada como positiva y muy productiva por Trump, pero lo que hemos visto es que Rusia no ha aceptado un alto el fuego, de verdad, quiero decir, que era, en fin, de lo que se trataba, y lo que se había pactado con Ucrania, un alto el fuego de 30 días, un alto el fuego total. Claro, lejos de la pomposidad con la que se han referido a la llamada en la Casa Blanca y en el Kremlin, tan solo se llegó a un medio enjuague, ¿no? Una tregua energética que, en fin, es lo que más le conviene a Putin. Si tú traduces, llegas a la conclusión de que toda esa pomposidad vacía lo que está ocultando es que en realidad es la segunda vez que Putin le dice que no a una propuesta de Donald Trump. Esta es la realidad. Putin se ha negado 2 veces a aceptar lo pactado entre Ucrania y Estados Unidos en Arabia Saudí. Y lo que te da a cambio es una tregua muy descafeinada y solo para no atacar infraestructura energética, y en realidad ni siquiera está claro que sea el resto de infraestructuras que queden fuera, porque eso en el comunicado del Kremlin no aparece. Entonces, solo permite que
se haga realidad, entre comillas, esa tregua. Pero luego, horas después, vemos como la propia Rusia manda una serie de enjambres de drones a Ucrania y acaba destruyendo una central eléctrica en Sloviansk. O sea, le duró unas 3 horas la promesa de no atacar este tipo de centrales. También a Ucrania, por cierto, porque Ucrania también atacó esa misma noche una refinería. Es decir, de todo lo que se pactó en Arabia Saudí, no ha salido nada, y luego lo que propone él es una tregua que en realidad beneficia a Rusia también, porque Ucrania está atacando a muy larga distancia, cada vez más larga distancia, depósitos de combustible y refinerías que son clave para la economía rusa, que se basa sobre todo en los hidrocarburos. Esto de la llamada entre Washington y Moscú casi que nos ha devuelto a la época de la Guerra Fría, ¿no? Pero es verdad que estamos en el siglo XXI. Aquí hay algo que me genera curiosidad, Alberto, y es cómo es una llamada de este tipo, ¿no? Cómo se produce este tipo de cosas. No sé si el teléfono suena de verdad, si es un teléfono incluso como tal o es otro tipo de mecanismo. ¿Cuánta gente hay escuchando esa conversación? ¿Cómo hablan? Si hablan directamente, por ejemplo, Trump y Putin, ¿o hay intermediarios? Bueno, esta llamada se produce en el famoso sistema del teléfono rojo, ¿no? Este sistema de comunicación que se abrió entre la Casa Blanca y el Kremlin después de la crisis de los misiles de Cuba. Y se abrió precisamente para no tener ningún tipo de malentendido nuclear. Y ese es el sistema que tienen entre ambas instituciones. No es un teléfono rojo como tal, estamos pensando en el típico teléfono de la Guerra Fría de color rojo y tal, pues no, esto es un sistema, es una línea de teléfono segura y directa. ¿Y quién participa en ese tipo de conversaciones? Pues en ese tipo de conversaciones participan los traductores y los asesores. Los asesores van hablando con el presidente o van pasándole notas al presidente cuando sale un tema para que pueda responder a algo que está diciendo el otro. Y los traductores van traduciendo la conversación simultáneamente. Así funciona una llamada entre los dos líderes de este tipo. Согласно законам Российской Федерации, все военнослужащие украинской армии, а тем более иностранные наемники, En esta especie de nuevo orden mundial en el que estamos inmersos, no hemos visto en ningún caso a Trump hacerle reproche alguno a Putin. Recordemos que Putin, Rusia, es la única responsable de la invasión y de la guerra que tanto interés tiene en acabar el pacificador Trump, que es como quiere ser el recordado. Ninguna exigencia al agresor, sino directamente pura tibieza, incluso la voluntad de normalizar las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Por cómo se está produciendo todo esto, Alberto, ¿tú crees que, dada su experiencia y su trayectoria profesional, me refiero, Putin cree que puede manejar, si me permites la expresión, a Donald Trump en toda esta negociación? Yo creo que Putin es mucho más hábil leyendo la mente y conociendo a su enemigo de lo que es Donald Trump. Donald Trump se considera a sí mismo como un gran negociador. El arte del acuerdo, ¿no? Que el libro este famoso que escribió, ahí se autodefine como el mejor llegando a acuerdos y consiguiendo mucho más que el resto para sí mismo. Bueno, pues en esta negociación da la sensación de que Putin, este maestro de ajedrez, ex agente del KGB, va varios movimientos por delante de Trump y por delante de todos. Y que esta partida se va a jugar al ritmo que marque Putin y que Donald Trump todavía no ha exigido absolutamente nada a Rusia y en cambio ha humillado y ha exigido todo a Ucrania, llamando incluso dictador a Zelensky, es una cosa que estamos viendo todos.
En resumen, lo que vemos no son desde luego compromisos claros de Estados Unidos con Ucrania. Parece por las negativas de Putin a un alto el fuego real que no va a haber en ningún caso una paz rápida, ¿no? Como quería Trump y como decía que estaba, por cierto, seguro, ¿no? Que iba a conseguir. Con todo lo que sabemos en este momento, Alberto, esa llamada con Putin, esa llamada con Zelensky y todo lo que acabas de explicar tú en los últimos minutos, ¿está más cerca la paz en Ucrania? Te lo pregunto porque parece que el camino va a ser largo. No, yo por desgracia soy pesimista, ojalá sea así, ojalá lleven razón los que piensan que esto nos conduce a una paz duradera, pero no lo creo. Creo que vamos hacia una paz muy favorable a Rusia, muy favorable al agresor, casi un premio a todo lo que ha hecho y además le otorga una especie de victoria que no ha logrado en el campo de batalla. Y eso me parece muy grave, porque eso puede alentar a Putin a seguir haciendo este tipo de invasiones. No sabemos si en los países bálticos, por ejemplo, que es una zona muy vulnerable, un flanco de la OTAN muy vulnerable, en el futuro. Y los grupos de inteligencia de los estados europeos van en esa dirección. Entonces, no, yo no soy nada optimista con que se vayan a alcanzar acuerdos que sean ni justos, ni rápidos, ni duraderos. Estas son las claves de las llamadas que se han producido en los últimos días. Así es como están las cosas en este momento con todo lo que tiene que ver con la guerra de Ucrania y ese alto el fuego y esa paz, ¿no? en ese país. Alberto, gracias. Gracias a ti. Alberto Rojas ha hecho posible hoy este episodio del Mundo al Día, que es un podcast que puedes escuchar todos los días en la web del Mundo, en elmundo.es, y que está presente, por supuesto, también en las principales plataformas de audio, donde, como sabes, pues tienes la opción de suscribirte. Mañana viernes, más El Mundo al Día. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo.